¿Aló? Ya. Buenas noches, hermanos. Buenas tardes, ya no sé. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, durante esta semana nuestro pastor se tomó algunos días de descanso. Lo tendremos de vuelta ya el próximo lunes. Y como siempre me ha tocado este honor de reemplazarlo si se puede decir esa palabra, pero entregar hoy día la enseñanza. Y vamos a interrumpir el estudio que traíamos acerca de la historia de la iglesia para que continúe nuestro pastor cuando llegue el próximo miércoles. Y hoy día vamos a ver algo así tan necesario como es el estudio de la Biblia, sobre todo entendiendo que en nuestra iglesia también hay hermanos más nuevos. Creemos que puede ser de mucha bendición para ellos, y para nosotros también es algo que no está de más recordarlo. Entonces, quizás como primera medida, ya que no hay tanta gente, podríamos sentarse más adelante, ocupar estas bancas de acá también, y aprovechan de hacer un saludo allá para el internet, para que los vean desde otros países, de otros lados. ¿Ah? Pero para eso hay que estar un poquito más adelante. Ya. Hoy vamos a ocupar mucho estas diapositivas, así que me voy a poner un poquito de lado, me van a ver así. Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Ahí está. ¿No avanza? La verdad que tengo el computador acá, no está allá. Ya. Ahí, ya. Entonces, estábamos viendo como introducción algunas palabras de un gran reformador o reformista, como se le dice, de la iglesia, que fue Juan Calvino, donde dice que la Biblia contiene el camino de Dios, el estado del hombre, el camino a la salvación, la condenación de los pecadores. ¿Ya? Y lo que yo pretendo hoy día con ustedes es motivarlos a que sigamos estudiando y aprendiendo de la Biblia en nuestros hogares, porque realmente en una hora no se puede entregar todo el material que hay para esto. Vamos a ver algunas reglas de interpretación, pero créanme que hay libros así de gordos por cada uno de los autores que existen, y podríamos juntar un montón bastante grande para eso. Así que el propósito de hoy es que podamos nosotros entender. Y me gustaría, Cristian, si puedes, tienes tu Biblia ahí arriba para que empecemos a leer algunos versículos y, bueno, ir avanzando. Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Habla de que la palabra de Dios permanece en ellos y los hace fuertes. También en 1 Juan 5 nos dice que nos da confianza y poder en la oración. Entonces, cuando empezamos a entender los beneficios de estudiar, de asimilar, de vivir por la palabra de Dios, vamos recibiendo bendición también. Allá en el Salmo 119, 105, un salmo conocido por nosotros, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nos da dos propósitos. Primero, dice que es una lámpara a mi caminar día a día, pero también alumbra o es un foco a mi camino, al futuro, a lo que viene. Son las bendiciones de la palabra de Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 3:15, si lo puedes leer, por favor, Cristian. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, una de las cosas más importantes es que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Si recordamos, Jesús mismo nos dijo que debíamos creer con todo nuestro corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces también debemos ejercitar la mente para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos presentar defensa de nuestra fe. Esa es la idea del estudio de la Biblia. Vamos a ver lo que es un estudio diario. Hay algunos autores, desde el cual tomé algunos extractos por ahí, que dice que lo ideal es tener un cuaderno. ¿Ya? Él hace algo bien escolar, así como tiene la hermana acá, un cuaderno, ¿ya? Donde casi como un diario de vida, donde se pone la fecha, acá arriba el texto que vamos a leer, y lo llamaremos nuestro tiempo con Dios. Y en ese tiempo con Dios vamos a orar porque el Señor nos dé sabiduría para entender su palabra, vamos a agradecer, vamos a entrar al trono de la gracia, como decimos, ¿cierto? Procedemos a la lectura, que es lo que vamos a ver hoy día, y finalmente terminamos también en oración. Un cuaderno para anotar la lectura y el aprendizaje. Es un apoyo fundamental para el orden y la autodisciplina de la lectura. Cuando alguien va a leer la Biblia, generalmente dicen, oye, se escribió del Génesis al Apocalipsis, empezaré por Génesis. Parece obvio, parece lógico, pero no es lo mejor, no es lo más aconsejable. Lo más aconsejable es comenzar por una carta pequeña, pero con mucha doctrina, como podría ser Colosenses. Colosenses es una carta que tiene mucha doctrina y que corrige cosas de actualidad, corrige herejías, que hoy día ya están de moda nuevamente, como el culto a los ángeles, como el ascetismo religioso y todas esas cosas. Entonces, sería una buena idea comenzar por Colosenses. Después que termine Colosenses me pasaré a un evangelio y así voy progresando, pero no es conveniente para una persona que está recién comenzando ir en Génesis, Éxodo, Levítico, porque créame que se va a agotar rápidamente. Yo en el pasaje que estoy leyendo, tengo que ser lo suficientemente investigador o diligente para entender el mensaje de Dios para ese día, o las promesas de Dios. Entonces siempre decimos, ¿hay algún pecado para dejar? ¿Hay alguna conducta que corregir? ¿Hay algún ejemplo a seguir en esto? Que podríamos decir un ejercicio hermenéutico. Y después viene la parte, como se diría, el ejercicio homilético, o cómo yo, eso que se escribió hace hace más de 2000 años, lo aplico al mundo real hoy. ¿Cómo lo aplico a mi vida hoy? ¿Cómo lo traigo a esta vida? ¿Cómo hago de aquello un principio de vida hoy? Y eso es cómo lo aplico a mi vida. ¿Me siguen la idea? Idealmente anotarlo en un cuaderno, ¿por qué? Porque ustedes cuando lo vean en 2 o 3 años más se van a sentir tremendamente orgullosos y felices de ver cómo está el cuadernito. ¿Ah? Es una buena práctica. Como estamos viendo la Biblia, vamos caminando de a poquito y vamos a ver la fuente de la revelación. Dios se ha revelado a través de 3 formas en la historia de la humanidad. Primero, a través de la creación. La creación dice que, en Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cierto? Eso dice el Salmo 19:1. ¿Qué está diciendo eso? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que basta con que alguien mire los cielos y va a ver a Dios en su creación. No necesita más que levantar la cabeza para ver a Dios, porque Dios se revela en la creación. Cristian, si me puedes ayudar con este de acá, que no me lo sé, donde en Romanos Pablo también nos da una explicación súper fuerte también lo que pasa con la creación, pero también Dios se revela. Y por favor, Romanos 1, 19-20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que no tienen excusa, ¿cierto?
Bueno, más adelante dice ahí lo que pasó, la consecuencia de que el hombre terminó adorando la creación y no al Creador, ¿ya? Y ahí Romano nos habla de que por qué estamos como estamos el día de hoy. Pero lo que quiero dejar claro en este primer punto, que la creación por sí sola nos habla o nos revela la existencia de Dios. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque no nos habla de la persona, no nos habla de los atributos de Dios, no nos habla de la misericordia de Dios. Entonces pasamos a un segundo punto, que es Jesucristo. Hebreo, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí la palabra nos está enseñando, nos está mostrando que a través de Jesucristo nosotros ya vemos más acerca de Dios. Bueno, Jesús mismo dijo, el Padre y yo uno solo somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también aquí ya estamos viendo otros atributos de Dios. Fíjense lo que dice ahí, que dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra. O sea, Jesucristo es Dios mismo, es la sustancia, ¿ya? Entonces vamos avanzando y pasamos al tercer punto o tercer fuente de la revelación, que es la Biblia. Segunda Timoteo 3:16, como al principio dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿cierto? Entonces cuando habla de inspirada, dice que es soplada con el aliento, con el hálito de Dios, es soplada, es llevada como el barco, es llevado por la vela hacia un puerto de destino seguro. Entonces toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la escritura ya nos entrega una revelación completa de Dios para nosotros. Es decir, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él está ahí. Porque lo que Dios no quiere, o sea, Dios nos lo mostró todo, Dios es más que lo que está en la Biblia. Cuando Pablo fue a la presencia de Dios, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Algún día le veremos cara a cara, dice la palabra, propio Pablo. Entonces, pero lo que es suficiente para nosotros está ahí, ¿ya? Como su voluntad, como su misericordia y como nuestro destino eterno. Entonces, las tres fuentes de la revelación están en la creación, están en Jesucristo y están en la Biblia. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de la Biblia. Como les dije antes, estos son quizás algunos tips, por decirlo de alguna manera, porque un estudio profundo y serio lleva mucho tiempo y lleva mucha dedicación, hay muchos escritores, muchos autores, y tenemos que también ser sabios en discernir eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, antes, como les dije antes, es deber contarle estas cosas para los hermanos más nuevos sobre todo. La Biblia tiene en el Antiguo Testamento 39 libros que se escribió en hebreo, con 32 escritores o 32 personas escribieron estos libros. Está el Génesis, que es un libro de historia, está la ley, que está el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿ya? Después vienen libros de historia de Israel, podríamos decirlo, que son Josué, Jueces, Ruth, hasta Esther. Después vienen los que se llaman de sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Algunos por ahí hacen o encajan otra cuñita y dicen que hay unos poéticos entre los que ponen el Cantares, ¿ya? Pero nosotros por ahora lo dejaremos así. Después vienen los profetas mayores, se les llama mayores porque sus escritos son más extensos, no porque sean más importantes, ¿ya? Porque los profetas menores, que se llaman, también dicen cosas sumamente importantes, como Joel, por ejemplo, ¿cierto?
que da dolores de cabeza de repente interpretar el libro de Joel, que es chiquitito. Son 3 capítulos, pero no es fácil y es muy fácil irse por otro camino. ¿Ya? Entonces, de ahí era lo que estamos. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, están escritos en griego, 8 personas escribieron acá, en un periodo de 46 años, entre el año 50 y el año 96 aproximadamente. ¿Ya? Estos libros tienen 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Mateo y Juan vivieron con Jesús, fueron apóstoles de él. Marcos y Lucas no lo fueron, ellos escribieron en base al relato de los apóstoles. Este Marcos que está acá es el mismo Juan Marcos, que era el hijo de María, de la madre donde estaban orando cuando Pedro estaba preso, ¿se recuerdan? Y llega a la casa de María, esa es la mamá de este Marcos. Y Pedro fue el que le relató la vida de Jesús y él escribió. Algunos historiadores dicen que esto ocurría también porque ya avanzado en año Pedro, más anciano, en aquella época no tenemos estas bellezas que tenemos hoy día, digamos, de un lente de presbicia, sino que Pedro no tenía lente de presbicia, no podía leer menos escribir. Entonces, por eso seguramente Marcos escribió por él, dicen algunos, algo tan elemental como eso. El propio Pablo escribió cartas que no eran de su mano, por eso al final se despide y la despedida lo hago de mi propia mano, porque él también tenía un problema visual, de visión. ¿Ya? Pero eso es lo que se refiere a los evangelios. Después está el libro de Hechos de los Apóstoles, que es historia, la historia de la iglesia. Comienza con el libro de Hechos. En el libro de Hechos vemos como los hitos más importantes la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Después tenemos la visión que tiene Pedro para que vaya a los gentiles también a predicar el evangelio y los viajes de Pablo. Después las epístolas paulinas, que se llaman así porque la escribió el apóstol Pablo, Romanos hasta Hebreos. Hebreos, hay algunos historiadores que dicen que no está claro quién escribió la epístola, pero después de muchas discusiones se la entregaron a Pablo, porque la forma de escribir es muy similar a las cartas de Pablo, pero esta carta en sí no tiene como que no está firmada, no hay una firma de yo fui. ¿Ya? Y epístolas generales, Santiago, que estamos estudiando los días domingos con nuestro pastor, y Pedro, Juan, Judas, y la profecía que es Apocalipsis. ¿Ya? Eso vamos a verlo muy somero, muy global, porque está en toda su Biblia y ustedes pueden aprenderlos de memoria para que después se ubiquen fácilmente en la Biblia. La pregunta es siempre, ¿qué Biblia ocupar? Entonces, yo copié aquí lo que personalmente hago para no inducirlo a ustedes a nada, pero es lo que yo hago. Yo ocupo la Reina Valera del año 60. El año 60 es la revisión, porque esta Biblia es mucho más antigua. Cipriano de Valera y este Casuiro de Reina escribieron mucho antes, ¿ya? Pero el año 60 hubo una revisión y esa Biblia es como bien apegada a los escritos originales, conserva las palabras antiguas y la traduce muy bien, ¿ya? A diferencia de la primera versión de estos dos españoles que usaban el español antiguo, ¿ya? Era muy difícil entenderla, digamos. Y como Biblia de estudio, como les dije, es mi caso personal, no es una imposición, es algo personal mío. Uso la Biblia de Scofield por los comentarios y las referencias que son muy didácticas y creo que ayuda bastante. También la Biblia de estudio Thompson. Hay estudios muy bien preparados en la Biblia de Thompson. Y también es muy buena en los bosquejos donde habla acerca del ministerio de Jesús. ¿Qué hizo el primer año? ¿Qué hizo el segundo año? ¿Cómo fueron los últimos meses? Incluso la última semana la detalla así día a día y las últimas horas. Esta Biblia, también hay una Biblia que se usa mucho acá, que es la Biblia MacArthur, que también tiene comentarios. Básicamente nosotros eso es lo que usamos, ¿ya? ¿Qué más? Aquí aparece una palabrita que se llama hermenéutica. Esta es la definición, esto que está acá es la definición.
Dice que es la ciencia que presenta los principios, métodos y reglas de interpretación bíblica. Ustedes van a encontrar que eso es la hermenéutica. Como les decía al principio, van a encontrar muchos libros de hermenéutica, muchas páginas escritas, diferentes autores, diferentes interpretaciones. Y hoy día vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar en forma como bien didáctica, quizás los menos complejos y los más fáciles de aplicar. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. ¿Ninguno aburrido todavía? Ya. Entonces acá dice que... perdón. Me fui para el otro lado, ¿no? Ahí está, ya. Dice que no se puede añadir otros libros o catecismo a la palabra escrita tratando de darle el mismo valor que la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no podemos compararla con... Es la palabra de Dios y nada que diga una persona, quien lo diga, no puede ser. ¿Ya? Pues ahí vamos a ver después qué pasa cuando Santiago dice no hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué significa eso ser maestro? Para recibir doble condenación. Como lo explicaba en la mañana, no se trata que si aquí la hermana Anita Jiménez le dice, hermano, ¿quiere ser maestro de los niños, de la escuela bíblica o de los jóvenes? Y yo no diga, no, porque puedo recibir doble condenación. No es eso. Usted va a recibir una corona por ser alumno de los niños, maestro de los niños. Eso se refiere a los falsos maestros, a los que enseñan otra doctrina, a los que tuercen la Escritura, que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Ellos van a recibir doble condenación. Primera regla de interpretación, de los que habla lo que llamamos la hermenéutica. Ya. Entonces, dice que debemos tomar las palabras en su sentido natural y ordinario. ¿Qué se refiere a esto? Cuando la Biblia dice río es río, cuando dice caballo es caballo. ¿Ya? Pero también debemos entender que el estilo de reacción típico del pueblo judío se tiene que hay en cuenta, hay mucho sentido figurado en ellos también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sí debemos tener cuidado cuando está el sentido figurado, para interpretarlo correctamente y no ser tan literal como incluso le pasó a los discípulos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Aquí dice cómo se puede conocer el sentido literal o figurado de una palabra. El mismo texto nos ayuda. Generalmente los textos van ayudando más adelante y nos clarifican acerca de lo que está hablando, por ejemplo, en la enseñanza de Jesús, ya sea en las parábolas o en otras. Acá, en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya? Habíamos dicho antes que río es un río, pero acá no es un río. Dice que el término ríos de agua viva es explicado en el siguiente versículo. En el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Entonces ahí explica el mismo Señor el sentido figurado de la palabra río. ¿Me van siguiendo? Ya. Lo mismo ocurre en 1 Corintios 3, donde dice no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, explicando el sentido de carnal y niños en los versículos 3 y 4. Explica porque antes está hablando que uno dice que es de Pablo, que el otro que es de Apolo, y se pelean, no, yo soy discípulo de Pablo, no, yo soy discípulo de Apolo, y Pablo es mayor que Apolo, y todo un conflicto. Entonces Pablo dice, son unos carnales, no les puedo hablar como espirituales. Y después en estos versículos explica lo que es ser carnal, lo que es espiritual. Y en el capítulo 2, los últimos versículos del capítulo 2, está hablando del hombre espiritual y del hombre natural. ¿Ya? Leamos este porque este sí nos interesa. Mateo 16:6. Cristian, el versículo 7 también, si es posible. ¿Los tiene a mano? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Ya. Entonces Jesús les está enseñando de lo que es la levadura de los fariseos y los saduceos. Y los discípulos decían, está diciendo esto de que no falta levadura para hacer el pan. ¿Me entienden? Empezaron a
a pensar. Y después más adelante sigue el pasaje, dice que se acordaron de cuando alimentó a 5.000 y sobraron canastas y peces. Pero el versículo, si lo pueden leer, el 11 y 12, nos aclara lo que está diciendo el Señor ahí. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, claramente Jesús les está explicando, ¿cierto?, lo que decía antes acerca de la levadura. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque vamos a ver más adelante también que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos sacar textos de contexto. Jesús está enseñando un contexto. Y eso es lo que está pasando acá. Hay un principio también que es el principio de armonía. El principio de armonía significa de que la Biblia toda es una sola armonía, es un solo mensaje, que es el mensaje de salvación de Dios a los hombres, ¿cierto? Pero alguien puede tomar un punto por ahí y la acomoda y el falso maestro tuerce la Escritura. Entonces, el ejemplo acá, no lo busquen para que avancemos, porque quiero ver otros puntos más. Se los comento. Aquí está hablando del joven rico que se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿ha guardado la ley? Sí, ha guardado la ley. ¿Ha honrado a padre? Sí, ha honrado a padre y madre. He hecho todo lo que dice la ley. Entonces Jesús le dice, bueno, ahora anda y vende lo que tienes y regálalo a los pobres y sígueme. Pero este joven dice que se entristeció mucho por lo que le dijo Jesús. ¿Jesús estaba enseñando la salvación por obras? No. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Nosotros tenemos, en el principio de armonía, tenemos todos estos pasajes. Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Romanos 3:28 nos habla de la justificación, igual que Romanos 6:23. ¿Qué está pasando con el joven? ¿Cómo interpreto yo eso? En el principio de armonía y en el contexto general de la palabra. En Éxodo 20 está la respuesta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, el joven tenía un Dios, que era el dinero. El dinero no es malo, no es dañino. Jesús no enseñó eso. Lo que Jesús enseñó, el amor al dinero. Porque para ese joven era un Dios que él tenía, que tenía más valor que Dios. Algo así como la parábola del hijo pródigo, donde ambos hijos de distintos ángulos, de distintas formas, amaban la riqueza de su padre, pero no amaban al padre. Porque uno le pidió la riqueza para salir a gastarla, y el otro se quedó en la casa cuidando la plata. Y cuando llegó el hermano se asustó porque había que repartir lo que quedaba. Ese era su problema. No se alegró cuando su hermano volvió porque dijo, chuta, ahora vamos a tener que repartir lo que hay acá, después que este se gastó lo otro. Entonces ambos estaban pensando en la riqueza del padre y no en el padre. Acá con este joven es lo mismo. Él tenía un problema de que tenía el dinero primero que a Dios. Su amor al dinero no le permitía disfrutar de la vida, no le permitía servir al Señor, porque ese era su afán. ¿Ok? Ya. El contexto. ¿Pueden leer ahí? ¿Alcanzan a leer o no? ¿O tengo yo que decirles todo? ¿Pueden leer? Y bueno, así no me canso tanto. Ya. Dice, el contexto es súper importante cuando nosotros estamos leyendo y el sentido general de la Biblia. En este punto me quiero detener algunos minutos porque estos dos pasajes aparentemente contradictorios, y este pasaje de Santiago 2:24, muy usado por algunos ortodoxos, sobre todo del catolicismo romano, en el sentido de la salvación por obras. ¿Ya? Entonces, hermanos, si pueden leer Santiago 2:24. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ya. Entonces, nuevamente, nos está diciendo algo que nos parece contradictorio. Si yo me quedo con ese pasaje, con ese versículo, y quiero hacer una doctrina, voy a torcer la Escritura, ¿cierto?
porque todos sabemos que la salvación es por gracia. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:24? Cristian. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya. Y el 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hemos ocupado bastantes palabras: fe, justicia, después hablan de redención, propiciación, ¿cierto? No es el tema de hoy, simplemente quiero enfocarme en estos dos pasajes que alguien los puede enseñar erróneamente. ¿Cómo desarmo esta madeja? ¿Cómo tomo la punta de la madeja y empiezo a desenredar esto? Siempre tengo que tener en mente el propósito de Dios. La salvación es por fe, por gracia, ¿cierto? Es un don de Dios. ¿Y qué está pasando acá? Si ustedes se fijan, no vamos a ir por tema de tiempo. En Génesis, ambos, tanto Pablo como Santiago, ponen como respaldo a su teoría a Abraham, al padre Abraham, que era lo más grande para los judíos, junto con Moisés, ¿ya? Pero la verdad de las cosas que esto se resuelve de la siguiente manera. Pablo está pensando en Génesis 15:6, cuando Abraham sale, dice, y el Señor le dice: sale de tu carpa, mira al cielo, mira las estrellas, si las puedes contar, ¿cierto? Así será tu descendencia, y como la arena del mar, como la estrella del cielo. Entonces, en ese momento, dice la Escritura, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo está acá mirando Génesis 15, cuando Abraham creyó por justicia, y por eso el propio Pablo nos pone como ejemplo a Abraham. Pero tiempo después, años después, cuando ya, quizás 20 años después, cuando ya había nacido su hijo mayor, ¿cierto? Ismael, y Dios le pide que lo dé en sacrificio, siendo ya un muchacho, ¿cierto? Y eso está en Génesis 22. Por eso Abraham toma al niño también por fe y va a hacer un acto que es una obra, que es el sacrificio de su hijo. Son obras. Entonces Santiago está mirando a Abraham en Génesis 22 y le está diciendo: ¿acaso Abraham no dio a su hijo en sacrificio? ¿Y esa es la obra de Abraham? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? La fe, la gracia de Dios es lo único que nos salva. La gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe. Las obras son el fruto de la fe. La obra es lo que el mundo ve, es lo que la gente ve. La fe es lo que Dios ve, porque Dios ve tu corazón. Ninguno de nosotros puede ver tu corazón, ninguno. Si quieres puedes engañarnos a todos, pero Dios ve tu corazón. Pero la gente va a ver Génesis 22. ¿Me siguen la idea? Entonces cuando Santiago toma el ejemplo de Abraham, está su mente puesta en Génesis 22, cuando Abraham va a sacrificar y está dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios. Mas Pablo está pensando en que Abraham creyó en Génesis 15 sin tener nada a la vista, mirando el cielo, mirando las estrellas. ¿Me entienden? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí está Abraham. Por eso Abraham es tan grande. Ya, dicho esto, ¿quedó claro la importancia del contexto en que están las cosas? ¿Quedó claro eso? Pasamos. Las parábolas. Se nos está acabando el tiempo. Las parábolas. Ya, las parábolas dice... Una parábola tú no puedes tomarlo como una definición de doctrina, pero sí nos ilustran, nos ayudan a alumbrar como un foco para una enseñanza en particular, una doctrina. ¿Ya?
Esas son las parábolas, porque las parábolas no son hechos reales. ¿Entienden? Empiezan generalmente con un cuento, había un señor que... Estamos en Lucas, nosotros estudiando Lucas, ¿cierto? Ahí hay una parábola de la última que vimos, que fue la de los siervos malvados. ¿Se recuerda la parábola de los siervos malvados? Entonces dice que había un señor que plantó una viña, se fue lejos, la dejó en manos de unos labradores. Los labradores malvados, dice. Dice que después de un tiempo este señor envió a uno de sus siervos a ver el estado de la viña. Y los labradores, ¿qué hicieron? Lo mataron. Después mandó otro, lo mataron. Otro, a todos los mataron. Entonces el Señor dijo, bueno, ahora enviaré a mi hijo, puede que tengan más respeto. ¿Y qué pasó? Empezaron a lucubrarse, a lo mejor se murió el señor, entonces viene el hijo, mataron al hijo. En el fondo, ellos se apropiaron de la viña que tenían a cargo de cuidar. Entonces Jesús les explica después, la viña es el pueblo de Dios. Los encargados de cuidar la viña, los labradores, eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que se enseñorearon, se apoderaron y mataron a los enviados de Dios, que eran los profetas. Y después no tuvieron ningún asco, por decirlo así, en matar al Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces ahí dice que los fariseos y los saduceos y todos estos que estaban ahí dijeron, esto es para nosotros. Se sintieron identificados con la parábola y empezaron a confabular desde ese minuto cómo matar a Jesús. Porque los desnudó frente al pueblo. Entonces eso es una parábola. ¿Okay? Las parábolas están prácticamente todas explicadas por el mismo Señor un poquito más adelante. ¿Ya? Unos versículos o unos capítulos más adelante. Este principio también es súper importante, el 5, que dice que la revelación de la Escritura es progresiva. ¿Qué significa esto? Todas las grandes doctrinas de la Biblia se han ido revelando en el tiempo. Nosotros no podemos aplicar hoy día enseñanzas que probablemente eran propias para el pueblo de Israel en aquella época y otras que han ido progresando, como es el caso de la Trinidad, específicamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la antigüedad actuaba de una manera, estaba a través en los profetas, en los reyes, pero no en el pueblo. Después viene el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, ¿cierto? Hecho irrepetible después en la historia. Hay un espacio de tiempo ahí en que el Espíritu Santo es derramado. Pero hoy día Pablo nos enseña de que todo aquel que cree es sellado por el Espíritu Santo. O sea, tú no tienes que esperar que descienda de nuevo el Espíritu Santo, o sea, derramado. Porque en el momento que creíste que fuiste bautizado, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ahí, en el momento que abriste tu corazón, entró el Espíritu Santo a morar en tu vida, porque dice que mora toda la Trinidad. Cristo, Padre y Espíritu Santo. Entonces ahora ya no estamos esperando que descienda un poder de lo alto, no estamos esperando que eso ocurra, eso ya ocurrió en el primer siglo. Entonces, esa verdad se revela así en forma progresiva. También ocurre con la vida después de la muerte. Tiempo atrás, nuestro hermano Andrés hizo una exposición sobre eso. Si ustedes se recuerdan, en la antigüedad, aquí está el planeta Tierra, en el centro de la Tierra estaba el Hades. ¿Ya? Bueno, todavía está ahí. O el Seol. ¿Ya? Y en ese Hades o Seol, según nos cuenta Lucas 16, había, les cuento el relato. Lucas 16 dice que fue llevado Lázaro y el rico. Ambos fueron al Hades, ¿cierto? Todos recuerdan el pasaje. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al infierno. No por su condición de rico, sino que porque era pecador. ¿Ya? Bueno. Y dice que había entre los dos lugares una gran cima con S, que significa un abismo hacia abajo. ¿Ya? La otra cima es así, y tú podrías con esfuerzo pasar. Acá no. ¿Ya? Entonces, esta gran cima que separaba, dividía el seno de Abraham, donde estaban, no sé, José, Jacob, todos los antiguos, Rabá, como dice, todos aquellos quienes creyeron. El mismo ladrón en la cruz, cuando Jesús le hizo, estarás conmigo en el paraíso, estuvo en el seno de Abraham.
¿Ya? Y esa es una verdad hasta antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque después que muere y resucita el Señor, la Biblia dice que descendió al infierno, a las partes más profundas de la tierra. Efesios 4, 8, 9 y 10, lo leen después, dice que descendió a las partes más profundas, tomó a los hermanos que estaban ahí. ¿Por qué los fue a buscar ahí y por qué estaban ahí? Porque la única forma de ser salvos es por la sangre del Cordero, y ellos tenían que aceptar a Cristo. Ellos tenían que enfrentarse cara a cara a Cristo. Mira lo maravilloso y la oportunidad tan linda que tenemos, que hoy en día nos podemos enfrentar a través de su palabra cara a cara a Cristo. Entonces Jesús los va a buscar a todos esos hermanos y dice que llevó cautiva la cautividad. Ellos eran los que estaban ahí cautivos con Abraham. Y dice que los llevó al cielo. Pablo dice que subió hasta el tercer cielo. Y dice que no quería volver porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y Pablo quería quedarse allá, pero tuvo que volver porque aún tenía que seguir predicando. Entonces, cuando se muere un hermano hoy, una persona en Cristo hoy, ya no va al Hades. ¿A dónde va? A la presencia de Dios, directamente. No así los malos que siguen al Hades esperando hasta el juicio del trono blanco. Entonces, esa es me tomé un tiempo, porque es súper importante entender esto, que la revelación de las Escrituras también es progresiva. Nosotros no podemos, hay partes de la Biblia en que se regulan ciertas cosas que hoy día simplemente no existen porque eran culturales y propias para la época. Nosotros no podemos aplicar cosas que eran propias del pueblo judío, pueblo de Israel, de la cultura de Israel. No la podemos enseñar hoy día. ¿Ya? Por último, lo que la Biblia no dice es tan importante como lo que sí dice. ¿Me puede buscar, Cristian, Juan 20? Vamos bien, ¿cierto? Supongo. Vamos bien. ¿Vamos bien, María? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Jesús hizo muchas otras señales, pero no están en este libro. Pero aquí están las que Dios quiso que estuvieran. Entonces, cuando la Biblia no dijo, si Dios no dijo algo en la Biblia, es porque Él no deseó decirlo, Él no quiso que estuviera ahí nomás. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos vamos a entrampar en conversaciones, en discusiones, oye, si no está acá, esperemos. Ya llegará un momento en que le veremos cara a cara, que podemos conversar con Él, en que nos va a mostrar todas las cosas. ¿Ya? Pero acá están las necesarias para que tengamos vida eterna. Por ejemplo, aquí sale un comentario, dice, algunos comentaristas especulan sobre cómo Dios demostró su aprobación en el sacrificio de Abel en Génesis 4, y algunos concluyen que debe haber sido por medio de fuego del cielo, pero la única respuesta correcta es que la Biblia no lo dice. Y cualquiera que diga algo sobre eso está especulando, ¿no? Ya. Después de haber visto estos 6 puntos de interpretación, vamos a ir a nuestra última etapa. Nos quedan algunos minutitos y vamos a ver cómo entender qué dice. ¿Ya? Un poco de agüita para la etapa final. Dice, es muy importante entender lo que dice el texto. ¿Ya? ¿Cuál es la oración principal? ¿De qué manera el resto del pasaje se relaciona con esa oración principal? El texto es lo que algunos llaman el discurso milético y todas esas frases que van a encontrar por algunos libros. No es otra cosa que cuál es la idea principal del texto o la proposición del texto. ¿Ya?
¿Qué trató de decir el escritor original? Lo vamos a descubrir en los detalles, teniendo en cuenta el contexto, el género literario, el trasfondo histórico. Hay que observar minuciosamente, dice. En el lenguaje nativo de uno lo llamamos método inductivo, cuando uno empieza en su propio idioma a tratar de buscarle por las palabras, por el verbo, por la conjugación, por si es un verbo imperativo, ¿te fijas? Y si la tarea se hace en hebreo o en griego se llama exégesis. Hoy en día hay muchas aplicaciones de internet que uno puede bajar para poder entender la escritura en griego y en hebreo, que es bueno también tener alguna de esas aplicaciones. Entonces, el estudio bíblico lo hacemos en 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Debemos usar la Biblia, dice, hasta que entendamos lo que más podemos y después entrar a otros apuntes, internet. El estudio de las Biblias de apoyo como MacArthur, como Scofield, como Thompson, son muy buenas. El internet es bueno, porque ahí podemos también caer en la tentación de leer algo fácil o a la primera ir a ver internet sin haber entendido el contexto ni el texto que estamos estudiando. Y ya ahí puede ser peligroso, pero lo cual no nos limitemos. Igual podemos entrar, hay páginas de iglesias muy buenas, de escritores, de gente con mucha capacidad en internet, y es válido que nosotros estamos totalmente autorizados para leerlo y aprender de ellos también, y enseñar lo que hemos aprendido de ahí. Ya. Cuando uno dice voy a observar, aquí la frase clave quizás es esto: tenemos la tendencia a mirar y no ver. Y eso es súper importante, saber ver lo que está ahí, saber entender lo que está ahí. Por ejemplo, lugar, tiempo, las narraciones y todas esas cosas. Observe lo obvio. Y aquí ya estamos llegando a la parte final, y aquí nos voy a detener un poco. ¿Lo puedes leer, Cristian, este pasaje? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando hablamos de estos 3 pasos de observar, interpretar y de aplicar, tenemos que entender que nosotros vamos a ver lo que está en el texto, entender el significado del texto y aplicarlo a las circunstancias. ¿Cómo yo hago que algo que se escribió hace más de 2000 años sea pertinente al hombre de hoy? ¿Cómo hago de eso que pasó antes un principio bíblico, que es eterno, pero que ocurrió hace más de 2000 años? Esa es la tarea del estudiante de la Biblia, porque todos en alguna medida somos maestros, siempre está enseñando en la casa, a los hijos, la esposa al esposo, y vamos siempre compartiendo en un grupo de hermanos, o a veces, como decíamos al principio con 1 Pedro 5, alguien demanda de la razón de la fe, de la esperanza que hay en ti. Entonces todo esto es importante como hijos de Dios para que podamos ir hilvanando y poder ir estudiando la Escritura. Entonces hay que entender el significado de las palabras. Ahora, yo puse ese pasaje de ahí, el único pasaje que vamos a ver ahora, pero me gustaría que le demos una vuelta. Por ejemplo, yo puse con verde algunas palabras que para mí fueron importantes. ¿Por qué fueron importantes? Después puse otras con rojo, lo que se refiere a Dios, y puse con estas cosas palabras feas: perdición, impiedad, gangrena, se desviaron y trastorno. ¿Ya? Himeneo y Fileto son de los falsos maestros que recibirán doble condenación. ¿Ya? No los que
así que no les dé miedo enseñar en la escuela bíblica. Ya. Quizá un primer punto también es súper importante tener un diccionario. ¿Ya? Los diccionarios nos aclaran, nos iluminan mucho porque uno culturalmente tiene ideas muy vagas de ciertas palabras, como esta palabra, por ejemplo, que es como gangrena, dice, gangrena. Entonces, le suena algo malo, como a gangrena, no sé, algo, ¿cierto? Pero ya. Pero lo importante es ir al diccionario, como también esta otra que está acá, que dice trastornan la fe de alguno. ¿Qué significa trastornar la fe de alguien? Entonces yo voy al diccionario y mira con lo que me encuentro. No voy a decir que es una joya porque esto es algo, estas palabras, pero es lo importante de entender el significado correcto de las palabras. Gangrena, muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo o por la infección de una herida. Con eso ya tengo para explicar gran parte del pasaje, ¿o no? ¿Cierto? Hay un grupo de bacterias que entran en el organismo a través de las heridas. Mira, y producen gangrena. También la gangrena, una segunda definición, enfermedad de los árboles que corroe la madera. Qué triste, ¿ah? Qué triste la definición. Entonces, cuando ya sé lo que es, lo tomo con más seriedad, ¿entiendes? Y la aplicación que hago, la lectura que hago, la interpretación es diferente a que si tengo una idea cultural de lo que es esto. Porque todos tenemos una idea cultural de las palabras, pero cuando vamos al diccionario, resulta que a veces es más profunda de lo que creemos. Ahí hablaba de trastornar la fe de algunos, decía, ¿cierto? ¿Se recuerdan? El versículo 18. Aquí dice lo que es trastornar. Cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. Después dice, hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida. O sea, puedo trastornar el matrimonio de una persona, puedo trastornar la relación con sus hijos, puedo trastornar la vida espiritual de un hermano, puedo trastornar el servicio que está haciendo en la iglesia. ¿Se fijan? Entonces, cuando ya tengo claras las definiciones, vuelvo ahora atrás y digo, voy a ir acá, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himileo y Fileto. Y les doy la importancia que tiene esto. Con tristeza me doy cuenta de lo terrible que es los falsos maestros. Dice que no irriga sangre hacia los tejidos y hacia los órganos y finalmente causa la muerte. Y después cuando dicen que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya afectó y trastornan la fe de algunos. Pablo dice que si Cristo no resucitó, que dice que somos dignos de conmiseración, que van en nuestra fe porque Cristo nos resucitó, y había algunos que negaban la resurrección, como eran estos dos. ¿Va siendo más claro el pasaje ahora? ¿Ya? Nos estamos deteniendo en este pasaje solamente, porque quiero que a través de este pasaje usemos como una mecánica, por decirlo de alguna manera, como una técnica, como una herramienta, que también después podamos hacerlo con otros pasajes, cuando estemos en la casa, solo estudiando la Biblia. Acá también podemos ver, por ejemplo, con las letras verdes, que hay algunos como encargos a Timoteo. Timoteo era un pastor de la iglesia de Filipo, ¿cierto? Y lo que Pablo le encarga a Timoteo es aplicable también a los pastores hoy, a los ancianos y a los que enseñan. No solamente lo vamos a limitar a Timoteo, podemos hacer una aplicación de eso. Entonces dice que recuérdales, le dice a Timoteo. Lo primero, a lo mejor si vamos a hacer de acá un sermón, por decirlo así, y un estudio más homilético, podríamos decir, le vamos a poner como nombre a este sermón, no sé, pues tareas de Timoteo, podría decir. O el trabajo de un obrero aprobado. Entonces, lo primero, recuérdale. Punto 2, procura. Punto 3, evita. Y tengo 3 puntos o 3 bloques del sermón para exponer.
¿Me sigue la idea? O 3, enseñanza. Primero, recuérdale. Le dice a Timoteo, recuerda. ¿Qué le vas a recordar? Esto, exhortándole delante del Señor. ¿Qué le vas a exhortar delante del Señor? Es decir, en amor, con compasión, como hermano, delante del Señor. No te olvides de esto, que es delante del Señor, no eres tú, es la palabra de Dios. Que no contiendan, ¿qué? Sobre palabras. No habla sobre la palabra de Dios, no dice sobre la palabra de Dios, sobre palabras, no sé qué palabras, distintas palabras. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, el contender, el estar discutiendo sobre palabras es perdición de los oyentes. Entonces, le dice, en primer lugar, recuérdales, exhórtales, que no se ocupen en eso, que no se detengan en eso, que no se enreden en eso. Timoteo, que no se enreden en eso, que no se enreden. Dale, que no se enreden en eso, sácalos de ahí, sácalos. ¿Ya? ¿Qué le dice segundo? ¿Qué le dice después? Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura. ¿Qué dice? Procurar. O sea, atento, con diligencia. Presentarte como un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Entonces, ¿y después qué le dice? Evita ¿qué? Profanas y vanas palabrerías. No está hablando de la palabra de Dios, palabrerías. Cuentos de vieja, dice en otra parte, van a decir. Cuentos de vieja, y fantasía y todas esas cosas. Evita eso. Oye, que parece que por allá hay una llorona que canta en el río y esas, ¿me entiendes? Y nos enredamos y eso será de Dios. ¿No? Todas esas cosas. Palabrería, dice. Profana y vanas palabrerías porque conducirán más y más, ¿a dónde? A la impiedad. Entonces, si yo evito esto, le hago una cruz a esto, voy a estar más lejos de la impiedad. Después dice, bueno, y después habla acá de estos dos, Himeneo y Fileto, que no me gusta ni nombrarlos siquiera. Los innombrables son estos. ¿Eh? Y su palabra dice, carcomerá como gangrena de los cuales son. O sea, que esto que está pasando acá arriba nos puede ocurrir igual que a Himeneo y Fileto. Porque dice, y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto. Y se desviaron, bueno, eso lo explicamos recién, pero mira, si seguimos dándole vuelta a esto, les voy a contar. Por ejemplo, ¿qué pasa con un obrero aprobado? Veamos aquí, ¿dónde está? No se avergüenza. Un obrero aprobado no se avergüenza, ¿cierto? No tiene de qué avergonzarse, dice. ¿Qué más pasa con un obrero aprobado? Usa bien la palabra de verdad. ¿Ya? Dice que él aprovecha el tiempo, aprovecha la palabra. ¿Y qué pasa más? Evita ciertas palabras, evita la palabrería, evita caer en la chimuchina, por decirlo así, o en el pelambre, no sé cómo queramos llamarlo. ¿Ya? ¿Qué pasa con un obrero desaprobado? Dice que sus oyentes se van a la impiedad, seguramente estarán avergonzados, hablan banalidades, conducen a la impiedad, carcomen como la gangrena. Eso pasa. Se desvían de la verdad y trastornan la fe. Eso pasa con los obreros desaprobados. Entonces, lo que está dando consejo, exhórtales, aprovecha bien el tiempo, cuidado porque hay perdición si no se aprovecha bien el tiempo, ¿cierto? Procura presentarte aprobado, son consejos que le da. Usa bien la palabra de verdad, hay un verbo, usa bien la palabra, evita otro verbo. ¿Ya? Hay verbos que tenemos que tener siempre en cuenta, sobre todo cuando son imperativos. Tanto que sufrimos con eso de los verbos y todo eso. Y son tan importantes cuando uno entra al estudio de la Biblia, donde dice, id y haced discípulos, es un imperativo. Id. Hermanos, ¿alguna pregunta más sobre esto? ¿Les pareció didáctico este último ejercicio, no? ¿Ah? Esa era la idea, que esto ustedes lo puedan de alguna manera después reproducir en sus casas. Tengan un diccionario a mano, si pueden bajar una aplicación de internet donde puedan ver las palabras en el original, en el griego, en el hebreo, sería de mucha ayuda. Y además de eso, no olviden el contexto, no olviden que la Biblia
tiene un propósito global. No olviden que hay verdades que se revelan en forma progresiva. Aparte, si hay alguna duda, está nuestro pastor que gracias a Dios tenemos la bendición de que es un hombre instruido en la palabra, le gusta estudiar, le gusta leer, y otros hermanos más también en nuestra iglesia de esas características. Entonces, aprovechemos todas las instancias. ¿Les parece?